Hola a todos, hoy vamos a hacer un video mostrando las diferentes notaciones para el rumbo, buzamiento y dirección de buzamiento, ¿sí? Como ya sabemos, esto representa un plano geológico, ¿sí? Que puede ser un día glaciado, una estratificación, etcétera, puede representar más cosas. Bien, esto lo podemos encontrar en forma de un símbolo, que lo estamos viendo acá. Es una forma de T, en donde esta línea es la más larga. Tenemos una línea que viene desde el medio, ¿sí? Y es más cortita. También nos da el ángulo, vamos a encontrar un ángulo. Pero bueno, ¿qué significa cada parte de este símbolo para la notación? Bien, tenemos esta línea que es la más larga, nos representa lo que sería el rumbo, ¿ok? Este dato lo vamos a escribir ya en la notación con un ángulo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo enseguida, pero por ahora sabemos eso. Esta línea que parte desde el medio y es la más cortita, nos representa la dirección de buzamiento, ¿sí? Tenemos que saber también que la dirección de buzamiento es perpendicular a la línea de rumbo. Bien, eso es importante y nos va a servir después para entender mejor las prácticas. Bien, también vamos a tener como dato el ángulo, ¿sí? Puede ser un ángulo que va desde 0 a 90 grados y este nos va a representar el buzamiento, ¿sí? El buzamiento de este plano. Ahora, tenemos tres diferentes notaciones. Bien, estas son las más usadas, ¿sí? Las que generalmente vamos a encontrar. Tenemos la notación de cuadrante, en donde vamos a indicar el ángulo de rumbo buzamiento. Tenemos la notación azimutal, en donde vamos a indicar el ángulo de rumbo y de buzamiento, ¿sí? Por más de que en estas dos notaciones indiquemos los mismos ángulos, vamos a ver en las prácticas que lo escribimos de una forma diferente, ¿sí? No es lo mismo uno del otro y ya vamos a ver la diferencia más adelante. Por último, tenemos esta tercera notación, que es la de en donde indicamos el buzamiento y la dirección de buzamiento, ¿sí? También vamos a ver de qué forma lo escribimos, ¿ok? Vamos a hacer este punto 2, son problemas del libro de El Arellano Gil, bien, que dice, tomando como base los datos de rumbo y buzamiento de las figuras, completar la tabla según corresponda. Bien, tenemos esta tablita con las tres diferentes notaciones, ¿sí? Esta es la notación que yo les indiqué, la azimutal, que está escrita de esta forma. Bueno, acá tenemos intercambiado, ¿sí? Pero primero va buzamiento y luego dirección de buzamiento y tenemos la de cuadrantes. Lo que nosotros tenemos que hacer es completar esta tablita con las diferentes notaciones teniendo esto como información, ¿sí? Vemos diferentes casos donde tenemos los símbolos, bien, como ya sabemos, rumbo, dirección, buzamiento, buzamiento. Ahora, tenemos que saber interpretar, ahora vamos a ver de qué forma lo hacemos para poder completar la tabla, ¿ok? Bien, para empezar, indicarles que estos ejes nos indican los ejes cardinales, ¿sí? Este es norte, este, sur, oeste. Así que bueno, para este primer ejemplo y para ir completando la primera notación, que sería de forma azimutal, tenemos que, con ayuda de un transportador, venir y medir el ángulo del rumbo. Bien, ¿cómo hacemos esto? Sabemos que esta línea representa el rumbo. El ángulo que vamos a medir es este, ¿sí? La notación azimutal, ¿sí? Azimutal se refiere a que empezamos midiendo a partir desde el norte en sentido horario. De esa forma vamos a medir el ángulo de nuestro rumbo, ¿sí? Entonces, venimos con nuestro transportador, ¿sí? Lo ubicamos de tal forma que quede alineado con los ejes cardinales. Ahora, con la ayuda de una regla, vamos a extender la línea de rumbo para así poder saber el dato del ángulo de nuestro rumbo. Bien, que midiendo ahí nos da un ángulo de, bien, me daba 53 grados, sí, aproximadamente, sí, no lo estoy haciendo exactamente, eso se lo dejo para ustedes, pero lo medí anteriormente y me daba un ángulo de 53 grados, sí. Ya tenemos el ángulo del rumbo, entonces venimos a la tablita y vamos completando, ¿sí? El ángulo es de 53 grados. Importante, para esta notación necesitamos tener los tres dígitos, ¿ok? Porque como medimos en sentido horario, a partir desde el norte es desde 0 grados hasta 360, ¿sí? En este caso vamos a tener que poner un 0, ya que es solo 53, ¿sí? Si es un número normal con tres dígitos, queda el número normal. Ahora vamos a ver, ¿sí? Más adelante. En este caso no indicamos que partimos desde el norte hacia el este, porque esa es la forma azimutal, ¿sí? Implícitamente ya sabemos que empezamos desde el norte midiendo en sentido horario. Entonces ahora lo que sigue es poner una barrita y como vemos tenemos que indicar ahora el buzamiento, que lo podemos ver acá. Ya lo tenemos indicado, es un ángulo de 45 grados, ¿sí? Simplemente ya lo escribimos, es un dato que nos da 45 grados. Ahora acá es importante, ¿sí? Tenemos que indicar en forma de cuadrante, ¿sí? En dónde es que queda esta dirección de buzamiento, ¿sí? Porque esto es el buzamiento, este dato es el buzamiento, pero lo que vamos a indicar es el cuadrante en donde queda la dirección de buzamiento, que es esta rayita más corta, que vemos que queda en el cuadrante norte en dirección oeste, ¿sí? Siempre tenemos que comenzar midiendo ya sea desde el norte o desde el sur hacia el este o hacia el oeste, ¿sí? No vamos a encontrar en esta parte, por ejemplo, desde el oeste hacia el norte, no. Siempre desde el norte hacia el oeste
o puede ser hacia el este o desde el sur, ¿sí? Pero nunca empezando desde estos ejes, ¿bien? Ya tenemos la primera notación, ahora pasamos con esta, que sabemos que, bueno, lo vamos a intercambiar de lados, ¿ok? Primero tenemos que escribir el buzamiento, ¿sí? El buzamiento ya lo tenemos como dato, son 45 grados. Para esta notación no tenemos que indicar el cuadrante, ¿ok? Ni para el buzamiento ni para la dirección de buzamiento, simplemente van los ángulos y ya. Escribimos la barrita. Y ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la dirección de buzamiento? Que, como les dije, esta es perpendicular al rumbo, ¿sí? Hay 90 grados para llegar de uno hacia el otro, ¿sí? Entonces podemos sumar o restar, ¿sí? Eso va a depender y ahora vamos a ver en qué caso lo aplicamos. Bien, en este caso tenemos un rumbo de 53 grados, ¿sí? Vamos a sumar o restar 90 grados. Bueno, ¿qué pasa si sumamos 90 grados? Venimos y se sumaría de esta forma, pero estaría mal. Se encuentra de este lado, en sentido antihorario, ¿sí? No horario. No tenemos la dirección acá, por lo que vamos a tener que restar 90 grados para encontrar el ángulo de la dirección del buzamiento. Entonces, si a nuestro rumbo restamos 90 grados, eso nos daría 323 grados. Sí, que lo dejamos escrito acá. 323 grados, ¿sí? Como les dije, no hace falta indicar cuadrantes, ¿sí? Simplemente lo dejamos así. Ahora, para la notación de cuadrantes, ¿cómo hacemos? Vamos a medir, como les dije, siempre desde el norte en dirección este-oeste, o también puede ser desde el sur en dirección hacia el este o hacia el oeste, ¿sí? En cualquiera de los dos. No hay problema desde donde ustedes quieran empezar, ¿sí? Si ustedes quieren, lo pueden hacer desde acá hacia el oeste o desde el norte hacia el este, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Yo voy a elegir hacerlo desde el norte hacia el este y cómo nos va a quedar. Si lo hacemos de esa forma, vemos que el ángulo sigue siendo el mismo, que en este caso de 53 grados, ¿sí? Si lo medimos, como vemos, queda en este cuadrante, entonces medimos norte 53 grados hacia el este, ¿sí? Ahí ya tenemos el rumbo escrito con el cuadrante, ponemos norte 53 grados dirección al este, ¿ok? Ponemos barrita, tenemos que indicar ahora el buzamiento, que lo hacemos de la misma forma, ¿sí? El buzamiento ya lo tenemos como dato, son 45 grados. Tenemos que indicar el cuadrante en donde se encuentra este buzamiento, que el cuadrante coincide también con este, ¿sí? Podemos ver que coincide acá, cuadrante norte-oeste, así que lo vamos a escribir, norte-oeste. Ahí tenemos las tres diferentes notaciones para el símbolo en este caso. Ahora vamos a ver en otro. Vamos con este ejemplo, con el 6, lo vamos a hacer un poco más rápido, ya sabemos un poco cómo funciona. Medimos el ángulo del rumbo desde el norte en sentido horario, ¿sí? Entonces vamos a buscar este ángulo, ¿ok? Sabemos que en este primer cuadrante perpendicular hay un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos que saber cuánto es este ángulo para sumarle los 90 grados y ya tenemos el ángulo del rumbo, ¿sí? Así que vamos a medir de esta forma, ¿sí? Nos situamos acá, que coincida con los ejes. Ahora, con la ayuda de nuestra regla, para extender la línea de rumbo, vemos que tiene un ángulo de 41 grados. Entonces, este ángulo mide 41. Sabemos que este mide 90. Tenemos que sumar, da un ángulo de 131 grados, ¿ok? Voy a borrar, pongo directamente 131 grados de rumbo. Ya tenemos el buzamiento, ¿sí? Espero que se vea, son 60 grados. Entonces venimos a nuestra tablita. Para la figura 6, tenemos que indicar el rumbo, que es 131 grados. ¿Sí? Ya no hace falta poner el 0, tenemos que usar los 3 dígitos. ¿Sí? No hace falta indicar el cuadrante, como les dije, ya sabemos que desde el norte en sentido horario. Venimos, escribimos barrita. Ahora, buzamiento. Bien, ya lo tenemos como dato, sabemos que su buzamiento son 60 grados. Y tenemos que indicar el cuadrante, ¿sí? Como les dije, siempre partiendo desde el norte o desde el sur, en el caso del cuadrante en el que quede. En este caso, vemos que queda en este cuadrante, en el cuadrante que sería del sur y del oeste, ¿sí? Entonces, lo tenemos que escribir sur 60 hacia el oeste. Venimos sur 60 oeste. Bien, para esta notación, ¿cómo hacemos? Primero tenemos que escribir el buzamiento, que ya lo tenemos, son 60 grados. Barrita. Ahora, la dirección de buzamiento. Sabemos que tenemos que sumar o restar 90 grados, ahora vemos qué es lo que tenemos que hacer. Para este caso, ¿sí? Tenemos que sumar 90 grados, ¿sí? Porque este es nuestro ángulo de rumbo, 131 grados, y vemos que tenemos que seguir en sentido horario, por lo que vamos a tener que sumar 90 grados, ¿sí? Si hacemos esta suma, nos da igual a 221 grados. No hace falta indicar el cuadrante en el que queda, ¿sí? Ahora pasamos a la notación de cuadrantes, ¿ok? ¿Cómo sería? Tenemos que indicar el rumbo en el cuadrante en el que este queda, ¿sí? Como les dije, es indiferente, ¿sí? Podemos indicar este ángulo que va desde el norte hacia el oeste o este ángulo que va desde el sur hacia el este. Yo voy a elegir este porque me queda más fácil, solo tengo que hacer la diferencia
¿sí? Sé que este ángulo entero vale 180, entonces le resto 131 para saber qué ángulo está contenido acá. Eso me da un ángulo de 49 grados, ¿sí? Entonces venimos acá, escribimos 49 grados y está en el cuadrante sur-este. Bien, va desde el sur hacia el este, barrita. Tenemos que indicar el buzamiento, que lo tenemos como dato, 60 grados. Indicamos el cuadrante en el que queda, sur, 60, oeste, ¿sí? Sur, 60, oeste. Bien, vamos con este ejemplo con el 8, ¿sí? Este puede ser muy confuso, se presta para muchas dudas, así que bueno, vamos con el punto 8. Tenemos que medir el ángulo del rumbo, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Esta es la línea más larga que representa el rumbo. En este caso va a ser 0 grados, ¿sí? Comienza desde acá, entonces 0 grados. Ese va a ser nuestro ángulo de rumbo. Venimos acá, escribimos 0. Como les dije, tenemos que tener 3 dígitos, entonces vamos a poner 3 ceros, ¿ok? Ya sabemos que va medio desde el norte, entonces no hace falta indicar más, ¿sí? Ponemos barrita. Ahora tenemos que poner el buzamiento, que en este caso es 80, ¿sí? Por si no se llega a ver. 80 grados de buzamiento, tenemos que indicar el cuadrante. Bueno, en este caso, ¿cómo hacemos? Vemos que la dirección de buzamiento no está contenida en un cuadrante en específico, ¿sí? Sino que coincide con uno de los ejes. Ahora, como la dirección de buzamiento apunta hacia este lado, que representaría el este, lo vamos a escribir así, indicando al este. ¿Sí? Lo podemos escribir de esta forma o también de esta forma, sur-este, ¿sí? De todas formas, esto ustedes consúltenlo con sus profes, ¿sí? Yo prefiero solamente dejar el este, no el sur, así que bueno, eso ustedes lo consultan después. Bien, pasamos a esta notación. Tenemos que indicar el buzamiento, ya lo tenemos, 80 grados, barrita, dirección de buzamiento. ¿Cómo hacemos? Bien, en este caso es simple, ¿sí? Sabemos que vamos a tener que sumar, ¿sí? Porque acá tenemos el ángulo indicado de nuestro rumbo. Para llegar hasta la dirección de buzamiento hace falta sumar, ¿sí? Vemos que, bueno, está de forma perpendicular, ¿sí? Los dos coincidentes con el eje, por lo que va a ser 90 grados la dirección de buzamiento. Pasamos con cuadrantes, que tenemos que indicar el rumbo en el cuadrante en el que queda, que para este caso que coincide con este eje lo vamos a escribir así, ¿sí? Norte, 0 grados hacia el este. Bien, ya tenemos escrito el rumbo, vamos con el buzamiento, que para este caso sería 80 grados y coincide con el eje y lo vamos a escribir de esta forma, 80 grados este. Bien, que bueno, correspondería a lo mismo que acá, ¿sí? Yo recomiendo dejar 80 este, así que bueno, para el último ejemplo vamos con este, ¿sí? Que es básicamente, se cumple lo mismo, pero bueno, figura 13, medimos el ángulo del rumbo, ¿sí? Desde el norte en sentido horario. Vemos que bueno, es una forma perpendicular, vamos a saber que tiene 90 grados, es el rumbo. Bien, como sabemos tenemos que tener 3 dígitos, entonces escribimos un 0 acá, barrita, buzamiento. Buzamiento es de 15 grados, por si no se llega a notar. Bien, en este caso coincide con el eje, como está apuntando hacia el sur, lo dejamos escrito de esta forma, sur, 15 sur. Bien, para la notación, buzamiento, dirección de buzamiento, ya tenemos, nuestro buzamiento es 15 grados, barrita, dirección de buzamiento. Para este caso vamos a tener que sumarle 90 grados, ¿sí? Que en este caso nos va a quedar entonces 180 grados, ¿sí? Bien, por último, para la notación de cuadrantes, tenemos que escribir el rumbo, que coincide con el eje este, entonces lo vamos a poner como norte, 90 grados hacia el este. Barrita, tenemos que escribir el buzamiento, que son 15 grados. Como coincide con este eje, sigue en dirección al sur, lo ponemos como 15 grados sur. Bueno, ahí ya más o menos tenemos cubierto diferentes formas que podemos encontrar el símbolo, ¿sí? Ya tenemos las principales características, los que pueden presentar más confusiones. Después, si lo terminan haciendo, se van a dar cuenta que el mecanismo es el mismo, ¿sí? Va a cambiar un poco más nomás el ángulo del rumbo o dirección de buzamiento, pero la forma de hacerlo es la misma. Así que bueno, si les gustó denle like, suscríbanse, dejen un comentario, sí, que lo voy a estar leyendo. Hasta la próxima.